Hola, hoy nuevamente vamos a descubrir cómo se produce el sonido. Hola, hoy nuevamente descubriremos cómo se produce el sonido y esta semana nos toca trabajar la letra X. Para producir el sonido de forma aislada de esta letra, tenemos que nombrar de forma secuenciada dos sonidos o fonemas que ya trabajamos previamente. Sí, vamos a nombrar de forma secuenciada el sonido K y el sonido S. Ahora ustedes acompáñenme. Muy bien, como pueden ver, fuimos nombrando secuenciadamente los sonidos k y s para producir el sonido de la letra X. Ahora, para verlo en sílabas, lo vamos a pronunciar entre vocales, porque generalmente esta letra aparece en posición medial dentro de las palabras. ¡Nos vemos! Ahora produciremos el sonido entre vocales. Aksa, akse, aksi, akso, aksu. Algunas palabras. Taxi, boxeo, experimento. ¡Hasta pronto! La feria ha comenzado sin que acabe el circo. Y ahora hacen entre los dos mucho más ruido. La S tiene una hermana que le puede ayudar. Ella es la pequeña X y le encanta mandar. Piensan que hablando juntas todo el mundo se va a callar. ¡Silencio, por favor! La X ha ido a la feria con su hermana. Las dos de tanto trabajar están cansadas. Pero al señor estudioso al fin se le ocurrió que si un micrófono usan con un gran altavoz, ya no estarán cansadas porque se les escucha mejor.